La corrupción es un problema de larga data, pero en las últimas semanas, más bien en los últimos tiempos, se ha vuelto a colocar en las prioridades de la agenda nacional, en la discusión pública. En el Senado se discute una nueva ley de obras públicas porque buena parte o una parte importante de la corrupción se localiza ahí, en los contratos, en las licitaciones del gobierno con los particulares. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las opiniones se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos aquí a nuestro foro a hablar con el presidente de la industria de la construcción y con otro especialista del Instituto de Infraestructura para conocer sus puntos de vista sobre este tema. La corrupción es un problema endémico en el país, pero los últimos casos habidos en el actual gobierno han disparado la indignación de la ciudadanía y colocado el tema en el centro del cuestionamiento público sobre los motivos del estancamiento económico. La exoneración del grupo IGA por conflicto de interés en la construcción de la Casa Blanca y otra en Malinalco del secretario de Hacienda provocaron quejas de líderes partidistas y de legisladores, así como incredulidad en la opinión pública. El combate a la corrupción, en opinión de muchos, requiere de autonomía en las investigaciones y definir con claridad conceptos como el conflicto de interés, especialmente en las concesiones y obras públicas, donde se encierra buena parte de la corrupción gubernamental. El Congreso aprobó una nueva ley federal de obras públicas ante los últimos escándalos de corrupción, pero el Senado podría echarla para atrás y discutir otra por insuficiencias e incluso retrocesos, como han denunciado organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué pasa con la corrupción en México? ¿Qué implica ser tema central en la agenda pública? Posiciones. Número 1. En el pasado informe de gobierno, el presidente Peña Nieto admitió que señalamientos por conflicto de interés molestan a los mexicanos. Número 2. La Secretaría de la Función Pública resolvió que no hubo conflicto de interés en la compra de la Casa Blanca a un contratista del gobierno del grupo IGA. Número 3. Hans Matthew, representante de la Fundación Friedrich Ebert en México, expresó que es imprescindible calificar el conflicto de interés en los últimos años. No quiero decir que no existía en este país, lo que quiero decir es cómo sentimos o percibimos que se ha desarrollado exponencialmente. Pero mira, para dimensionar esto hay un análisis de todos los medios nacionales. Me parece que hace como unos 20 años la palabra corrupción apareció en ese estudio 500 veces. En el 2014 apareció 29.500 veces. Con esto lo único que trato de decir es que es un tema que está en la boca de todo el mundo, está en la percepción de todo el mundo. Quiere decir que tenemos una realidad enfrente que está lastimando y le está costando al país mucho dinero. A ver, tomo el mismo ejemplo y es, si esto es así, ¿qué pasa? Que hay mucha mayor preocupación, que hay mucho más conciencia, que hay masa crítica o que somos también más cínicos. Mira, yo creo que lo que ha venido sucediendo es que tenemos mal diseñados los sistemas para la contratación de obras públicas, ¿no? Y que además de mal diseñados los sistemas son obscuros, ¿no? Hay enorme opacidad. Entonces esas dos cosas juntas han generado realmente una situación o un ecosistema en donde es muy fácil cometer actos de corrupción. Los incentivos son muy altos para los funcionarios públicos y para aquellos que quieren beneficiarse de esas actividades, ¿no? Entonces, si no mejoramos los sistemas y no creamos transparencia, ¿no? Para todo lo que se está llevando a cabo en tiempo real, no después, pues vamos a seguir con ese problema creciente. A ver, sistemas, incentivos que están, digamos, perversos en muchos aspectos. Y yo te preguntaré, me imagino que situaciones a las que ustedes se enfrentan todos los días, cuando quieren ganar un contrato importante de alguna obra o algún servicio público, y les dicen, pues sí, pero es 20%. Ese es el tema. ¿Cómo le entras? Ese es el tema. A ver, primero hay que reconocer que para incurrir en una situación de estas se requieren dos voluntades. Y no hay que rehuir una de ellas que tenga que ver con el sector que no es el gobierno. Y para ello, y la otra, bueno, muy importante, la parte de gobierno, vamos a llamarles.
Y para ello me parece que no hay una ley perfecta. Entonces, ¿qué está pasando o qué se requiere? Yo creo que lo que se requiere es tener muy clara una visión de Estado en el nivel de gobierno que sea, de que ese es un altísimo costo que no permite desarrollar en competitividad a una industria que es estratégica además en el desarrollo económico de un país. Sí, y si no lo permite, estamos cayendo en un juego perverso, con un vicio en el cual ni la industria se desarrolla, hay un alto costo y todas las demás consecuencias. Con esto lo que quiero decir es que si no hay una ley perfecta, sí tenemos que desarrollar un esquema base de legislación, que hay que cumplirla, pero eso no va a ser el todo. Yo creo que si no tenemos voluntad y disposición política de quienes son los responsables de ejercer los dineros públicos en este país, difícilmente vamos a eliminar este mal endémico que tenemos enfrente, ¿no? Si leo tu intervención, podríamos decir que lo que estás sugiriendo es que una de las acepciones de corrupción es justamente corromper, es decir, romper entre dos o más actores. Y si es así, ¿cuáles sugerirías, Edmundo, como algunas de las medidas importantes que habría que poner, por ejemplo, en temas como, pues uno que es típico de corromper, de coparticipantes, y es el de conflicto de interés? Bueno, en cuestiones del conflicto de interés, yo creo que lo que es muy importante es que exista un registro, ¿no? Como de alguna manera la legislación nueva que tenemos ahora de anticorrupción y, bueno, Sistema Nacional Anticorrupción y Ley General de Transparencia están buscando, ¿no? Pero desde luego que este registro se tiene que mantener actualizado, se tiene que hacer obligatorio, ¿verdad? Y tiene que haber una fiscalización por parte de las autoridades de que esa información sea veraz y completa, y por supuesto que tiene que haber sanciones muy importantes para las personas que declaren con falsedad, ¿no? Una de las observaciones que ponían, Gustavo, sobre todo agregando lo que decía Edmundo, el conflicto de intereses, es necesario clarificar muy bien y especificar muy bien en qué consiste esa figura, que sería, a ver, aquellas personas que hayan tenido contacto con anterioridad o que hayan recibido algún tipo de servicio, pues no podrían participar. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? No, llegar a ese punto, no exactamente. Porque es muy escurridizo. No exactamente, sin embargo, repito, es muy importante tener un esquema base legal, que es la ley, para poder aplicarla. ¿Qué se requiere? Sí, más esquemas de transparencia, mejores esquemas de transparencia. Por cierto, aprovecho para comentar unos convenios que hemos firmado con algunas dependencias, nosotros como Cámara, como constructores, donde nos comprometemos a seguir un procedimiento en los procesos de licitación. Pero eso no es todo. También, y a raíz de que asumimos la responsabilidad a partir de marzo de este año, nos dimos a la tarea de implementar un observatorio para la industria de la construcción en el tema de transparencia. Estamos empezando, creo que vamos con un avance importantísimo. Qué lástima que hayamos tenido que llegar a eso, pero es necesario, porque gracias a la información que estemos recopilando, vamos a poder hacer los señalamientos para que no quede nada por ahí oscuro. La información existe, sobre todo ahora que tenemos una ley de transparencia. Ahora, ¿pero qué estarías observando? Estaría observando procedimientos de licitación, ¿no? Es decir, si fuiste invitado, porque hay diferentes modalidades en la contratación. Sí, claro, si es una licitación abierta, ¿qué tan seguido fuiste fallado a favor o beneficiado? Yo, lo de beneficiado no quisiera llamarlo de esa manera, porque tú tienes todo el derecho como empresa constructora de poder participar y salir asignado favorablemente en un contrato. Qué bueno, muy bien. Pero oye, resulta que ganaste esta y esta y esta y esta y esta, y en cambio tenemos otra serie de empresas que por más que participan no pueden ganar ningún contrato. Quiere decir que los procedimientos que estamos siguiendo para evaluar y luego poder asignar, aún con base en la ley, algo no está bien, ¿no? ¿Cómo lo ves, ese procedimiento? Yo creo que es correcto, creo que es correcto, pero como señala Gustavo, la otra mitad de eso es que hay que mejorar los procesos, ¿no? Porque la observación es muy importante, porque eso lleva a la transparencia, ¿no? Pero tenemos el problema primero de que el gobierno no siempre da toda la información que debería.
el Compranet, que en algún momento fue una herramienta bastante admirada e incluso premiada internacionalmente en los primeros años de su formación, hoy ha caído en ser una herramienta que se usa optativamente y que además optativamente se carga la información que se quiere y que además se puede eliminar información después de los hechos para ir dejando solo aquella información que digamos, las autoridades que lo están montando quieren que se quede al público. Entonces, o sea, está manipulado, es decir. Pues sí, de alguna manera sí, y eso lo que quiere decir es que si tú estás observando desde afuera tu sector privado, que no tienes acceso a toda esa información, pues tu observación nunca va a poder ser mejor que la información que está disponible, ¿no? Entonces, es muy importante para que ese observatorio pueda hacer su labor, pues que realmente el Compranet se vuelva obligatorio y se deje muy claro que toda la documentación de la contratación debe de estar ahí, y además se deje claro que esta documentación no se puede remover. Si hay errores o enmiendas, no importa, se carga la información nueva, pero no se puede eliminar información que permita de alguna manera limpiar un expediente, ¿no? O sea, la observación pasa porque presiones a las autoridades, sí, entiendo, para que ellas hagan lo que corresponde que hagan. O sea, las tienen que traspasarse son ellas. Hoy tenemos mejores accesos a la información, y yo concuerdo con el mundo en que tenemos, utilicémosla. Claro. Pero todos. Pero, por ejemplo, es una de las observaciones que traía la ley que estaba discutiendo en el Senado. Que se está discutiendo. Así es. Bueno, no es que la traiga, y entiendo que hay organizaciones civiles de la sociedad civil, con lo cual estamos totalmente de acuerdo en que exista mayor transparencia. Y una herramienta es utilizar Compranet. Claro. Ya lo tenemos. Sí. Hay mucho trabajo que desde hace años se hizo a través de la Secretaría de la Función Pública, si no estoy mal, en donde estoy seguro que el Compranet todavía puede darnos mucho más en beneficio de la transparencia y de la rendición de cuentas. Tengo que hacer un corte comercial rapidísimo. Regresamos, estamos hablando de la corrupción y la ley de obras, una iniciativa que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, está discutiéndose en el Senado, y es posible que incluso haya otras iniciativas, pero a eso volvemos a platicar. Tuvimos la investigación que hizo Función Pública respecto de la investigación al contratista de las casas, de la Casa Blanca de la familia presidencial. Y el fallo, la verdad, es que no dejó a gusto pues casi a nadie, y cayó, como sucede en otros casos, Gustavo, pues en la incredulidad, en el descrédito, y abonó, digamos, un poco en la desconfianza que permea en el ámbito público. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Porque son casos emblemáticos de, digamos, de credibilidad pública. Y por ello, Pepe, lo que comentábamos en el corte, el índice de percepción, de confianza, en lo general está en los niveles más bajos. Sin duda. El sector de la construcción es un sector muy vulnerable por el ejercicio de los recursos públicos, recursos fiscales en todos los niveles, y entonces pues eso está a flor de piel de decir, cualquier cosa que suceda con el peso gastado, pues tiene que escudriñarse, tiene que revisarse. Por eso hablamos de los procesos de licitación. Ahora bien, en el caso concreto que tú mencionas, de las casas, bueno, pues se le encargó a una dependencia que tuvo o tiene seguramente sus fundamentos, y con eso determinó algo. Bueno, eso es lo que no logró revertir el índice de confianza, desafortunadamente. Así es. Pero no hemos visto, inclusive en la misma información que nosotros hemos tenido acceso, hemos buscado, pero no hemos visto nada irregular. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, mundo? ¿Dónde está el problema? El problema está en la ley, está en el diseño institucional. Bueno, somos descreídos los mexicanos. Está en todos esos porque ha caído lugares. ese nivel de confianza que está señalando Gustavo. Sí, mira, está en que tenemos leyes a 3 niveles de federación, estados y municipios. Y a veces no está claro para determinadas obras cuál es la aplicable, ¿no? O cuál aplica. Segundo, o sea, fragmentación legal. La fragmentación legal. Ese es un problema enorme. Segundo, está el hecho de que las leyes no siempre tienen procesos
digamos, buenos, que tengan todos los pasos y candados que deben de existir para evitar el conflicto de interés. Tercero está la falta de información, aún si los procesos fueran buenos, que no lo son, ¿no? El hecho es que no se publica suficiente información sobre ellos para que la opinión pública se sienta tranquila de que realmente las cosas se hicieron por arriba de la mesa y no por abajo de la Así mesa. es. Entonces, en todos lugares y en el diseño institucional, porque hay ciertas, digamos, funciones que no deberían de estar ya bajo el dedo de un nombrado político. Por ejemplo, Compranet, ¿no? Podría bien, y es una de las cosas que nosotros quisiéramos fomentar, volverse ya un organismo autónomo, con autonomía, con consejo, y que tenga esa función de agregar toda la información sin posibilidad de que haya intromisión política, ¿no? Sin duda la falta de información es una de las causas, Definitivamente. no lo dudaría. Pero ¿y a qué se debe la falta de información, Gustavo? Porque justo digamos que en la opacidad, en la falta de información es donde florece la corrupción. Sí, pero fíjate, yo decía hace rato que hoy tenemos leyes que permiten acceso a la información. Yo me atrevería a decir que está la información toda, la que queramos. El chiste es cómo ir con ella. Tampoco va a estar en una sola hoja o documento. Hay que ir a diferentes fuentes, dependencias, etcétera. Pero la información está. Y por eso estamos organizándonos desde el sector privado con herramientas como las que yo menciono de un observatorio para poder recopilar la información, clasificarla y poder presentar ese resultado que nos lleve luego a poder inclusive o intercambiar o conciliar, ¿no? Es decir, y si esa información que estamos teniendo concuerda o se fundamenta en una aplicación correcta de la ley, bueno, pues no deberá de haber problema. Si no es así, bueno, pues algo estará brotando de ese análisis. En fin, pero la información existe. Existe, claro, como ya lo dije, no está tan sencillo, no está en una sola parte, en una sola fuente. Yo te diría que estoy totalmente de acuerdo que Compranet tiene mucho potencial para el efecto que estamos buscando, que nos interesa. Y yo creo que también al gobierno le debe de interesar, si no nomás a nosotros, sector privado, si estamos para hacer equipo con el gobierno. Yo quiero que a mi gobierno le vaya bien porque quiero que a mi industria también le vaya bien. Y en eso pues estamos involucrados, este gran sector, esta gran industria de la cual es una especie de columna vertebral en la economía, a tantas ramas de la economía que se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué debemos y qué queremos hacer? Bueno, juntos, ¿cómo le hacemos? Es decir, y en eso creo que hay corresponsabilidades que deberemos de seguir revisando cómo le hacemos. Sí, porque mira, digo, además de percepciones, hay datos en el foro que acaba de organizar el LINCO hace 2 días, decía que lo que nos está costando como país la corrupción son 890,000 millones de pesos, que equivaldría a 5 reformas fiscales de las que aprobó el gobierno, de la última que aprobó el gobierno. O sea, estos son números gruesos, duros, Edmundo, y que además sí, la preocupación es que se proyecten sobre el desarrollo de una industria neurálgica y estratégica como la construcción. Es correcto, y como platicábamos tú y yo antes del programa, es triste ver un país con tantas necesidades, ver que afuera hay realmente océanos de dinero que quieren entrar a los proyectos, tanto nacional como internacional, y ver cuán pocos proyectos somos capaces de generar, y aún esos pocos terminan muchos en cuestionamientos y con una insatisfacción social en términos de la calidad, la oportunidad y el costo de esos proyectos, y por supuesto de si hubo desvíos, ¿no? Entonces sí es una situación muy triste y que tenemos que corregir, porque como dice Gustavo, pues la infraestructura es la columna vertebral de la economía, genera actividad económica en el presente y genera actividad económica hacia futuro, ¿no? Y permite un crecimiento que el país necesita. Y además lo tomo también del mundo, Gustavo, y es hacia el futuro, frente a la caída de los ingresos petroleros, la menor capacidad del Estado, lo que se van a imponer son proyectos de alianzas para el desarrollo de infraestructura pública, privada. ¿Los privados le van a entrar en estas condiciones? Si existen las condiciones, por supuesto que sí. Está demostrado que hay apetito por invertir
en esa área de infraestructura que es tan importante en el país. Un ejemplo de ellos es la iniciativa de ley de las zonas económicas especiales. Yo estoy seguro que va a haber un desarrollo porque estamos hablando de no mandarle recursos a esa zona. Es un modelo de planeación que va a generar la atracción de inversión. Va a ser algo bien interesante. Y ahí en coinversiones, en alianzas, en alianzas, desarrollo de infraestructura pública-privada. Definitivamente creo que va a ser la mayor parte. De lo que va a haber. O sea, aunque no te cambien, por ejemplo, el marco legal, la ley federal de obras, con el marco actual no tienes bronca. Con el marco actual no tenemos bronca, sin embargo vale la pena decir que estamos en revisión de la ley de asociaciones público-privadas, en revisión porque me parece que hacen falta algunas adecuaciones. Pero bueno, está de una manera legal ahorita lo necesario para poder impulsar los proyectos bajo esta modalidad. Y a mí me gustaría decir algo, porque luego nos referimos mucho al tema federal, pero creo que debemos de llamar la atención en los gobiernos estatales y municipales. Creo que no hay que centrarnos en lo federal nada más. Hay que voltear hacia los estados, hacia los municipios, donde hay una inversión importantísima y pareciera ser que en los estados, en algunos parecieran ser virreinatos que hacen lo que quieren y dónde está la vigilancia. Bueno, y ahora, además, por ahí es por buena parte donde van a pasar toda la infraestructura energética, que ya sabemos además, que está y tiene una implicación. Bueno, eso va a ser motivo para otro programa. Te vamos a invitar a ambos, nos vamos a invitar otra vez, pero hoy el tiempo ya se me fue. Quiero agradecerle mucho a Gustavo Arvalo que haya estado con nosotros, de veras. Muchas gracias. Muchas gracias Edmundo Llamas por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.